Este es su programa Tradiciones, el programa que usted puede ver a través de Mundo Más y de los diferentes sistemas de cable que tenemos en toda esta región del oriente de nuestro departamento. Hoy estamos en el sector de El Tambo, donde precisamente nació esta población, la Ceja del Tambo. Acá se construyeron varios tambos y de ahí se deriva este nombre tan especial que tiene esta población que hace parte del departamento de Antioquia, del oriente del departamento. Sean todos bienvenidos a compartir, vamos a tener diferentes entrevistas, vamos a hablar con el padre Córdoba, vamos a hablar con doña Ana, con don Ramiro y con varios habitantes de acá del sector para que nos cuenten historias de El Tambo. La agricultura siempre ha sido la gran vocación de los habitantes de La Ceja. En el sector del Tambo tenemos grandes cultivos y granjas que sus propietarios los cultivan y los trabajan con sus familias. Las sociedades se van organizando en las zonas geográficas donde se asientan, alrededor de los recursos naturales que les proveen el sustento diario, no solo en alimentos para el autoconsumo, intercambio y comercialización, sino de la riqueza minera, hidrológica, forestal y animal. Estos recursos son utilizados en el fortalecimiento del grupo social que interactúan en ese lugar. Hermosas casonas las que tenemos acá en el sector de El Tambo. Recuerden que este es el programa Tradiciones, el programa que usted puede ver a través de Mundo Más el día domingo a las 5 de la tarde y con 2 repeticiones miércoles y viernes a las 9 de la noche. Estamos con este gran equipo de apoyo. Quiero saludar y agradecerle a Santiago, a Sebastián y a don Rodrigo y saludar a toda la junta directiva de Mundo Más y a todo el personal que labora en esta empresa de televisión. Don Ramiro Tejada es un gran líder de acá del sector, ha pertenecido a la Junta de Acción Comunal, a la Junta de Padres de Familia del colegio que tenemos acá y él nos va a contar con el saludo de bienvenida, don Ramiro, un poco de toda la transformación de este sector. Empecemos por lo de la casa. ¿Usted cuánto hace que vive acá? Aquí, en esta casa que la frecuento hace 54 años. Sí, cuando yo vine aquí a La Ceja, yo vine de la Unión, pagaba una finquita aquí a Los Rincones. Y aquí ya conocí lo que es la señora mía hoy, en esta casa y ahí estamos. ¿A su señora vivía acá? Sí. Bueno, y descríbanos cómo era este lugar cuando usted llegó en esa época, hace 50 años, cuando venía a hacerle la visita a la novia. Comenzando que el camino era pura piedra, mucho hueco, las carreteritas eran en tierra, no eran pues unas carreteras como las que tenemos hoy en día. Pero habían unos tiempos muy buenos, no hay estas tragedias que suceden hoy en día. Claro. Accidentes de una manera, de una cosa y la otra. ¿Y qué hacía usted en la Unión? Nosotros cultivamos papa y llegamos allí a una finca que llama todavía La Lorena, Los Rincones, a sembrar agricultura. ¿Con su papá y la familia? Con mi familia, sí. Y ya nos fuimos organizando, ya yo conseguí la novia aquí, me casé y aquí llevo 53 años, aquí en este mismo frente. ¿Y cómo se llama su esposa? Ligia. Doña Ligia, bueno, un saludo para ella. ¿Y los suegros cómo se llamaban? Los suegros llamaban Pedro Luis Blandón y María Agustina Tálvaro. ¿Y ellos vivieron toda la vida acá? Ellos vivieron aquí alrededor también de unos 50, 60 años. O sea que esta casa tiene un poco de años. Esta casa es el material. La casa que había anterior era una casa en Tapia. Esa casa se tumbó y se separó de esta. ¿Y estaba acá en este mismo sitio? En este mismo sector. En este mismo sector, Bueno, como pues nosotros estamos haciendo estos programas, motivando a todos los líderes y lideresas que apoyen las juntas de acción comunal que tienen en cada uno de los barrios y sectores. Hablemos de la Junta de Acción Comunal, usted ha pertenecido a ella. La Acción Comunal se fundó en el 87 por una profesora que llama Dora, porque todavía no ha muerto, Gerardo Pavas, ese señor sí murió, y este otro señor, Pedro Giraldo, que fue muy mentado aquí en el Tambo, también lideró mucho
la acción comunal él. Ya hace unos 6 o 7 años que murió también. Y a raíz de eso ya han habido muchos presidentes, pero todos del sector del Tambo. Todos del sector. De políticas del sector del Tambo. Bueno, ¿y dónde se reúnen? Nos reunimos aquí en la escuelita. Ya nos estamos reuniendo cada 2 o 3 meses. Primero nos reuníamos mensualmente, ya nos pasaron para cada 2 o 3 meses. Ahí hacemos la reunioncita y ya, pues mi partido. Pero la Junta sigue actualmente como está. Pero hablemos de esa Junta donde usted estuvo hace varios años. ¿Qué proyectos lograron sacar adelante? El primer proyecto que se hizo en la Junta de Acción Comunal fue la escuela. Porque en esa época, en ese tiempo, el alcalde fue este muchacho Mario Cardona, que ellos eran dueños de esta finca. Hijos de, no conoció de pronto a don Gustavo Cardona. No, señor. Un señor muy agricultor, muy agricultor. Él incluso ganaba medallas por buen agricultor, ¿sí? Muy buen agricultor, y eran dueños de esta finca. Entonces digo, vea, si yo quedo alcalde, no me acuerdo cómo eran las cuestiones de la alcaldía en ese entonces, que se lanzó para alcalde y quedó alcalde. Y nos dijo, si yo me cojo la alcaldía, les doy este lote para la escuela. Y sí, nos lo regaló, y cumplió. ¿Y cómo empezaron la construcción de la escuela? Comenzamos haciendo eventos y cositas y nos reuníamos todos en la Junta, en esto que llama, nos reunimos en esto que llama, ¿cómo se llama? Me llama esto, en fin, nos reuníamos varios y hacíamos comité y trabajábamos, hacíamos empanadas, cosas y pues nos fuimos construyendo festivales hasta el tercer salón. A raíz de ya el tercer salón, sí ya lo hizo el municipio, ya nos entregó los otros salones. Y cuénteme la escuela, ¿desde qué años hace que está funcionando ahí? Esta escuela, a ver, le cuento, en el 86, en el 86 la escuelita era donde esta señora Aurora Osorio, ahí en la perfumería, allá comenzó la escuelita. De ahí ella comenzó como con no sé qué problemas tenía con la casita, con los herederos, no sé qué pasaba allá. Ya el doctor Chica, ya los hijos del doctor Chica nos ofrecieron la casa aquí, esta casa que aquí enseguida. Y ahí estudiaron, los niños estudiaron por ahí unos 6 años, hasta que ya lograron pasar a la escuela que se fundó. Y aparte de esas actividades, ¿qué más hacían ustedes para recoger fondos? Nosotros en esa época se podían hacer eventos. Se hacían eventos, se vendían sus tragos, se vendía aguardiente, se parrandeaban, no había ningún lío. Pero a raíz ya de cierto tiempo para acá, eso lo quitaron. Las escuelas ya no se puede hacer eso. Ya no se puede hacer eventos en las escuelas, ya no. ¿Y sus hijos estudiaron en esta escuela? No, ahí sí, ahí estudiamos las 3 mayores. Lo que fue Diana, Marlene y Miriam. Los otros no, porque yo me retiré aquí como 16 años. Ya los otros hijos míos estudiaban en el Canadá, lo que fue Flor, Ramiro y Ligia María. ¿Cuántos hijos tiene don Ramiro? 6 hijos. 6 hijos. 5 mujeres y un hombre. ¿Y viven acá en La Ceja o ya viven en otras No, partes? Ramiro tiene su casa por el Canadá, Miriam vive en el Carmen, Marlene vive en Río Negro, Flor sí vive aquí en el pueblo, Diana vive por Guamito. Y Ligia María se vive con nosotros, que es la niña. Bueno, don Ramiro, qué importante tenerlo a través de nuestro programa de Tradiciones de Mundo Más y hablar y conocer un poco sobre el sector. O sea que ustedes eran vecinos acá del doctor Chica. Sí, ese es el médico de la casa. Ese señor siempre lo esperábamos después de las 9 de la noche a tocarle la puerta aquí. Y los atendía. Y él atendía a uno con su cigarrillo y dele. Ese cigarrillo nunca lo dejó. Yo siempre que veía al doctor era con el cigarrillo. Y el doctor Chica era un gran médico. Claro. Un gran médico ese señor. Hace años uno oía decir que para los grandes, para los mayores el doctor Chica de La Ceja y para los niños el doctor Ríos en Río Negro. ¿Se acuerdan? De ahí ellos fueron fundadores pues, mucho tiempo, lo que fue el doctor Jaramillo y el doctor Chica de la clínica, pero uno siempre estaba en la clínica, era más complicado en ese entonces.
Siempre esperamos aquí al doctor Chica y no había uno ni dos, sino 4, 5, 6 clientes esperando al doctor. Y no se acostaba hasta que no Y siempre los atendía Sí, todos. siempre atendía a uno. Doctor, mañana le pago, no había ningún inconveniente. Lo importante era que los atendiera. Y fue un gran médico. Él era muy apasionado por el tango, ¿cierto? Él tiene era como famoso en el tango, él tenía sus cosas y ver humor al doctor Chica era un lujo. Sí, fumaba mucho. Ave María, él andaba allá a la ventana o a su sitio el cigarrillo y escribía otra vez el cigarrillo. Bueno, y por aquí en todo este sector, pues que había tanta finca, ¿quiénes más se destacaban? Aparte del doctor. Don Fabio, que era el dueño de la farmacia, el cuñado, don Fabio Osorio. ¿Fabio qué? Osorio. Él vivía a un ladito del doctor Chica. Eso era también de la familia. Era cuñado del doctor Chica. Era el hermano, don Fabio, el esposo de doña Estela, y doña Estela, hermana del doctor Chica. Bueno, usted sabía, era cultivador de papa y de todos esos productos agrícolas. Nosotros sembramos maíz, sembramos papa y frijol, pero llegó un tiempo en que yo con la agricultura me cansé. Dije, no más agricultura, incluso me vine de la Unión, me vine aquí donde los suegros un domingo, cogimos unas gallinas que teníamos como 10 gallinas, entre un cajón, un perro, en un día aquí aterrizamos. Sí. Como al mes de estar aquí, me buscó el doctor Julio Toro, aquí de Pinares, aquí enseguida, y me quería ir para la finca de él, y yo, doctor, pues vámonos. Me fui con él y con él viví 14 años, hasta que el señor murió y ya así cogí rumbo a otro lado. Bueno, y por aquí, pues siendo este señor uno de los mayores cultivadores de acá de La Ceja, por aquí también habían muchos cultivos. Aquí, sí, este sector aquí, el pedazo de la tierra que tenía mi suegro, lo mantenía a diario cultivado. Esto aquí no había sino esta casa y una casa de un señor lo hizo, arriba en la punta. Y aquí se cultivaba, mi suegro cultivaba agricultura de todo cultivaba. Aquí don Pedro Giraldo cultivaba todo este frente, que todo eran agriculturas, esto ya se nos llenó fue de casas. Ya aquí ya no hay, todo esto era de fincas de recreo. De recreo. Hablemos de este camino, que este era el camino antiguo. Este camino era el camino viejo que salía arriba, aquí arriba la otra carretera. Ajá. Pero ahora el otro señor que compró, cuando yo llegué de Medellín ahora de nuevo otra vez aquí a la casa, lo tenían cerrado y lo tienen cerrado. Pero cuando usted llegó a vivir por acá, sí, esto estaba funcionando. Es que nosotros funcionamos aquí con leña en unos caballos que tenía mi suegro. Cuéntenos de eso. Nosotros cogíamos estos caballos, nos íbamos a la marina, una niña que se llama la marina, a cargar leña. Porque aquí anteriormente se quemaba pura leña. Usted cogía esta carretera aquí después de las 6 de la tarde o después de las 5 de la mañana, iban llegando las vaquitas aquí, don Pedro Giraldo tenía ganado en la calle, mi suegro tenía ganado en la calle, los señores tobones mantenían este lleno de bestias en la calle y no había ningún problema. Cuando eso había las carretillas y todo es que nosotros cargamos la papa de la finca en puras carretillas. Nosotros llamamos a un señor que llamaba Manuel Toro, y él nos decíamos, don Manuel, tenemos una papita para bajar de los rincones, pero vale a 1.500, entonces decía Soso de mi hermano, no, ni riesgo, cojan el caballo. Y cogíamos a las 10:30 o 11 de la noche, una linterna, y a manejar el coche para arriba, para la casa, usted no encontraba con nadie. Pero por este camino también pasaban carros, ¿o no? Por este camino aquí no, es que la carretera era hasta aquí, de ahí para arriba era un callejón. Eran 2 canalones, canalón. Era simplemente para animales sin nada, pues no, como caballo, usted por aquí subía el ganado, para Bejorral o para acá, para estas fincas, pero carro no. Ahora sí, ya hay carreterita. Este era el viejo camino de Herradura. De Herradura está el viejo camino de Herradura. Que lo llevaba uno o a Bejorral o al corregimiento. O al corregimiento de San José.
Bueno, don Ramiro, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa. Me saluda a todos sus compañeros de la Junta de Acción Comunal y esperamos pues que sigan apoyando mucho todos los proyectos que están sacando adelante en bien de este sector. Sí, ojalá pues sí puedan medio cumplir, porque esto siempre ha estado como algo complicado. Esto hemos tenido ya un cierto lío que no lo entiendo. Pero no participan mucho. No, es que ya la Junta de Acción Comunal, don Jair, usted mira que ya las juntas de acción comunal, usted cita a la gente y van de 20, van 10, van 12, siempre van los mismos. Así es. Eso ha sido complicado manejar la gente, es complicadito. Pero hay que motivar a sí. todos los líderes y lideresas que apoyen las juntas de acción comunal, a los jóvenes que participen en bien de su comunidad, de las obras sociales que ellos quieren sacar adelante. Padre, hablemos del método de enseñanza que ustedes tienen acá en la institución. Bueno, nosotros en el Colegio Salesiano, digamos que nuestro marco pedagógico es aquel que nos legó Don Bosco, ¿verdad? Entonces hablamos que la educación salesiana se fundamenta en el sistema preventivo, ¿cierto? ¿Y qué es el sistema preventivo? Como su misma palabra lo dice, es procurar desde la presencia del educador que la persona, y que en nuestro caso en el colegio, que el alumno, que el estudiante, pues caiga, digamos, en situaciones difíciles, situaciones complicadas, evitar también que caigan en el mal, y eso lo hacemos a través de la presencia física, ¿verdad? Entonces la metodología nuestra es la asistencia salesiana, es decir, cómo el educador, como el salesiano, como el acompañante, no solamente es un educador, digamos, transmisor de datos, transmisor de contenidos, sino que al final es un acompañante que educa para la vida. Y ese es un legado muy nuestro, muy salesiano, donde digamos que la gran ganancia es formar la persona para la vida. Y eso es muy nuestro, eso es muy de Don Bosco, y pues es a lo que nosotros llamamos el sistema preventivo, y es un sistema que descansa sobre 3 bases básicamente: sobre la religión, sobre el amor y sobre el acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de la religión, entendemos que la dimensión religiosa o la dimensión espiritual no solamente es un asunto de piedad, no solamente es un asunto de rezar, es sobre todo comprender que lo religioso y lo espiritual es una dimensión integral del ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos del amor, comprendemos, bueno, el amor es la fuerza que mueve el mundo, y entonces desde ahí también educamos con el corazón. Y hablamos también luego del acompañamiento, como te venía diciendo, que es la manera como nosotros educamos al estilo salesiano, ¿verdad? No es una educación solamente desde la transmisión de conceptos, sino desde el acompañamiento a la persona para que éste sea un buen ciudadano y un buen cristiano. Bueno, el colegio desde que se inició, o cuando se inició mejor, era solamente con hombres. Ahora veo que es mixto. ¿Desde cuándo lo tienen ya mixto? Hace poco más de 20 años que los salesianos dimos este paso para ofrecer esta educación mixta, digámoslo de esta manera, y en realidad ha sido una decisión acertada, ¿cierto? Usted lo decía, hace unos años atrás, hablando solamente de esta zona del Tambo, pues teníamos el colegio de las hermanas salesianas, que queda aquí al frente, que ofrecían el servicio educativo y el acompañamiento desde esta dimensión, solamente a las niñas y nosotros a los muchachos. Y bueno, siendo conscientes de la situación del mundo, también del equilibrio que ofrece el estar hombres y mujeres en el aula de clase, se tomó la decisión de recibir y de asumir también las niñas en el colegio. Y bueno, yo apenas estoy llegando al colegio, soy rector desde el mes de enero, pero me atrevo a decir que si hiciéramos un ejercicio de memoria y una encuesta, por decirlo de alguna manera, de todos estos años, muy seguramente la visión es muy positiva, porque en realidad
la educación desde ese equilibrio, ¿verdad?, del hombre y la mujer, las psicologías tan distintas, pero que también nos vinculan en la misma dignidad humana, nos ayudan ciertamente a madurar y sobre todo a los muchachos, ¿verdad? Entonces este clima mixto, este clima de hombres y mujeres, chicos y chicas, seguramente trae más ventajas que desventajas. Hace más o menos un poco más de 20 años que venimos con esta experiencia y ha sido en realidad una experiencia muy positiva. Padre, leí ahora en uno de los murales los rectores que ha tenido el Colegio Salesianos y más abajo hay uno que dice inspectores. ¿Por qué no nos explica la diferencia entre rectores e inspectores? Bueno, digamos que me voy un poco más allá a hablar de la estructura de nosotros como los salesianos, ¿verdad? Partamos diciendo que los salesianos somos una comunidad de bautizados que queremos vivir en la iglesia el proyecto apostólico de San Juan Bosco. ¿Cuál es ese proyecto apostólico? Es ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente los más necesitados. ¿De qué manera nosotros somos signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes? A través de unos instrumentos, a través de unas estructuras, digámoslo, y esas estructuras son colegios, parroquias, instituciones técnicas y casas de formación. Y entonces estas casas, digamos que no están en el aire, ¿verdad? Se amarran a una estructura. Entonces, a nivel mundial, los salesianos en este momento somos aproximadamente 15.000 salesianos, que estamos divididos en regiones. Las regiones, nosotros por ejemplo, los salesianos en Colombia pertenecemos a la región de Interamérica, que la integramos básicamente los países andinos. Esas regiones se dividen en inspectorías, ¿verdad? Que son, digamos, regiones en un país. Eso es a lo que nosotros llamamos inspectoría, y cada inspectoría tiene un superior provincial, que es el que tú me estás preguntando. En Colombia tenemos dos inspectorías: la Inspectoría San Luis Beltrán, con sede en Medellín, que es a la que pertenece el colegio, y la Inspectoría San Pedro Claver, con sede en Bogotá. ¿Cómo nos dividimos en esas dos inspectorías o por qué? Básicamente porque se llega un momento en el que el número de salesianos es grande, entonces pues ya es muy difícil a un provincial, a un inspector, hacer el acompañamiento, digamos, a todo ese grupo de salesianos. Entonces se ve la necesidad de dividirnos, digamos, en dos grandes grupos, y digamos que la división la asumimos geográficamente a través del río Magdalena. Si tomamos el mapa de Colombia, del río Magdalena al occidente, entonces encontramos la Inspectoría San Luis Beltrán, a la que pertenecemos. Y del río Magdalena al oriente, la provincia o la Inspectoría San Pedro Claver. Y entonces estas dos zonas geográficas tienen su superior, ¿verdad?, que es el provincial. Entonces ellos son los que tuviste en esa foto, y los provinciales son los superiores, digamos, de esa región, y los directores somos aquellos salesianos encargados directamente de esas pequeñas obras o de los colegios que integran una inspectoría. Es decir, en la Inspectoría San Luis Beltrán en este momento somos 18 salesianos. Eso quiere decir que en nuestra provincia tenemos un provincial, que es el superior, y 18 directores, que somos los que animamos las casas de esa inspectoría. Doña Ana, con el saludo de bienvenida, pues cuéntenos un poco de este sector del Tambo, que antes era una vereda y que era muy retirado del parque principal. Sí, señor. Ahorita ya está muy poblado. Pues cuando nosotros vinimos a vivir acá, pues había muy poquitas casas. Y ya empezó a poblarse, a construir. Es un sector tranquilo, con muy buen vecindario, porque no estamos metidos en las casas, pero en un caso de necesidad sí estamos unidos todos. Hace más de 40 años que usted vive por acá. Sí, señor. ¿Por qué no nos va contando poco a poco, pues hace 40 años, cómo era este sector, cómo era esta zona, y antes de venir a vivir acá, dónde vivían ustedes? Antes de venir a vivir acá vivíamos en el sector del convento, y ya después mi papá compró acá y nos vinimos para acá. Esto era, como le digo, era más que todo mangas, y
y las poquitas casas que habían, pues eran muy poquitas. Estaba la de acá de la curva, don Heriberto, y de aquí para arriba únicamente las de la curva para allá, estas otras no estaban. Y sí estaba el colegio Salesianos y el de María Auxiliadora. La escuelita del Tambo no estaba tampoco, era arriba, pues en la perfumería. En la perfumería, y ahí ya, pero ya después construyeron la escuela y sí, pero antes no les tocaba ir hasta la perfumería. Y cuando ustedes vinieron a ir por acá, ya usted había estudiado me contó ahora que estudió acá en el Colegio María Auxiliadora, Sí, señor. pero ya le tocaba viajar, era de allá hasta el colegio de... Hasta María Josefa, y ahí en donde es punto 100 era el colegio. Sí, señor. Ah, bueno, le quedaba cerquita. Sí, señor. Pero no, cuando yo vine a vivir acá, yo ya estaba casada. Hace 40 años, bueno, ya estaba casada. Me contó también que tiene 6 hijos. Un saludo para cada uno de sus hijos, que sabemos con toda seguridad que van a ver este video. Este es el programa Tradiciones, el programa que usted puede ver a través de Mundo Más el día domingo a las 5 de la tarde. Tenemos 2 repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche, y cuando está sesionando el consejo, estos 2 días, pero a las 2 de la tarde. Hablar de esas familias tradicionales, de su papá, de su mamá, es algo que nos gusta mucho a nosotros a través de nuestro programa. Cuéntenos cómo era una celebración del Día de Madres, del Día de Padres en su casa. ¿De qué se acuerda? Pues era muy bonito porque venían todos. Mi mamá, pues le gustaba a ella mucho hacer de comer. Ella era la que preparaba la comelona. Y venían todos los hijos con los nietos. Entonces por eso mi papá decía que una casa grande, que porque si no, no cabían, y porque siempre éramos bastanticos los hijos. Las celebraciones muy bonitas. A mi mamá cada año, la víspera del Día de la Madre, mi hermano le traía serenata. Ah, qué bien. Y sí, y mi mamá, pues mi papá era muy contento, y mi mamá también, gracias a Dios, pero a mi papá le gustaba mucho el baile, a mi mamá no. Pues mi mamá no bailaba, pero mi papá sí hacía baile por todo. ¿Y con qué lo hacían? ¿Con conjuntos o a punta de radiola? No, a veces traían algún grupo musical, o si no con la radiola. Y se cuajaba el baile. Se prendía la fiesta. ¿Y a ustedes las dejaban bailar o no? Sí, señor, claro que sí. Nosotros sí bailábamos también. ¿Pero cuando estaban solteras o ya después de casadas? Hasta hace muy poco. Sí, pero sí, pues mi papá, como le digo, él hacía fiesta por todo. Le gustaban mucho las parrandas, y él también fue músico. ¿Ah, sí? Él también, sí, él tenía un grupo musical con los hermanos de él. Entonces también mi mamá decía que cuando ellos estaban recién casados, él a veces ni llegaba a dormir porque se iba a tocar por ahí con el grupo musical. Él le gustaba tocar la guitarra. Ah, qué bueno esas historias. O sea que su papá tenía uno de los conjuntos de la época. ¿Y le Sí. tenía algún nombre al grupo? No, señor, no le tenían nombre. ¿Cómo se llama su papá? Se llamaba Joaquín Pablo Bedoya. O sea que la rumba era con el conjunto de Joaquín Pablo Bedoya. Eso sí, señor. Y aquí en la casa llegó a tocar en varias oportunidades. No, de pronto cuando teníamos alguna celebración y venían algún grupo musical, le gustaba mucho el grupo de Pirringo, cuando eso era Pirringo y Jairo Toro y Chucho. Entonces él también cogía la guitarra y se entonaba con ellos.
¿Y cómo eran las fiestas en diciembre? Era muy bonito porque hacíamos la novena un día en mi casa y un día donde el hermano de mi papá. Y el 24 nos reuníamos donde el hermano de mi papá, Marcos, y al 25 el paseo de olla en escalera. Sí, ¿para dónde se iba? Por ahí San José, Las Piedras, pero no faltaba el paseo. ¿Y llevaban fiambre o por allá lo hacían? No, llevábamos el fiambre. Sí, señor. Bueno, estas son las historias que a través de su programa Tradiciones nosotros estamos compartiendo cada 8 días. Invite a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a Mundo Más. Ahí aparecen los números telefónicos, la dirección donde está Mundo Más, que es el canal que te muestra más. Tenemos a través de fibra óptica buena señal de internet con muy buena velocidad para que ustedes tengan esta empresa que es de acá del municipio de La Ceja. Sigamos pues hablando, doña Ana, sígame contando historias de por acá de este sector. Pues qué más le cuento, Jair. Hay como muy poco que contar más, porque ya se pobló mucho. Y ya no es como antes, pues antes, por ejemplo, para uno bajar al parque le tocaba caminar, pero ya pusieron el servicio de los colectivos y de Transunidos, entonces ya se facilita mucho. ¿Hasta dónde llegan los colectivos? Regularmente hasta la escuela, pero si hay pasajeros van hasta la perfumería. ¿Y dónde los coge uno en el centro? Está cuadra y media del parque, ahí está el acopio, cuadra y media del parque para acá, por la carrera 21, ahí está el acopio. Bueno, y esos paseos de olla no era necesario tampoco irse muy lejos, porque por acá hay buenas quebradas y me imagino cuando esto no estaba tan poblado, y por aquí muchas mangas y muchas quebradas. Sí, pero nosotros más que todo íbamos a San José, o mi papá tenía finca en Pantanillo, entonces también íbamos allá a la finca allí en Pantanillo. Y Marcos, el hermano, él tenía finca en San José, entonces más que todo nos íbamos para esas fincas. ¿Y usted en qué ha trabajado, doña Ana? Yo trabajé en mi juventud, trabajé en una tienda de abarrotes, trabajé en almacén Confecciones Gilma y después trabajé en un almacén que se llamaba Almacén Ligia, enseguida de la iglesia, que era de mi papá. ¿Qué trabajó usted y su hermana también? Sí, señor, ya pues cuando yo dejé de trabajar ahí, lo cogió Bernarda, mi hermana. Bueno, doña Ana, muchas gracias por participar en nuestro programa y vamos a seguir recorriendo todo este sector del Tambo en La Ceja del Tambo. El 5 de octubre de 1911, el señor arzobispo de Medellín, Monseñor Manuel José Caicedo, visita la casa taller de Medellín y pide a la madre inspectora Octavia Puzzolino, quien se encontraba de visita en dicha comunidad, abrir un colegio en La Ceja. La fundación tuvo lugar el 29 de enero de 1912. Fue promovida por el señor presbítero don Jesús María Piedrahita, coadjutor de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Las hermanas se instalaron en una modesta casa desprovista de muchas cosas. El 5 de febrero se iniciaron las clases con 54 niñas, todas deseosas de estudiar, a pesar de las múltiples dificultades por la falta de útiles y textos de estudio. Bueno, para todos los televidentes, muy buenos días o buenas tardes en el momento en que vean el programa. Agradecer a don Jair y a Mundo Más por la invitación. El Colegio María Auxiliadora tiene más de 109 años al servicio de la población cejeña. Inició como aspirantado para la comunidad nuestra de las hijas de María Auxiliadora, el cual recibía alrededor de 100
114, 120 jóvenes en su momento que querían ser religiosas salesianas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el colegio fue creciendo, también simultáneamente porque la señora María Josefa Marulanda adquirió unos terrenos. Fue una mujer emprendedora, una mujer que pensó en la educación de la niñez y juventud y se valió de su posición social para poder adquirir los insumos necesarios y así poder pues, edificar, digámoslo así, una institución de educación para, sobre todo pues, para los niños y jóvenes, teniendo en cuenta la población femenina. Sin embargo, en ese tiempo estaba el obispo, no recuerdo el nombre, el obispo solicitó a la comunidad de las hijas de María Auxiliadora que si era posible se apoyara con este proyecto de la señora María Josefa Marulanda. Y pues la comunidad salió al encuentro y en ese convenio o en ese apoyo fundaron una casita muy humilde donde está la institución María Josefa Marulanda en el momento. Esa casita fue la primera escuela donde se recibían niños y jóvenes para la primaria y después fue creciendo, se dio a conocer mucho la calidad educativa, las características propias del carisma salesiano y a petición de los padres de familia solicitaron que se diera una base o una sede para la educación secundaria. Sin embargo, antes de pasar a esa etapa, el colegio se transformó de aspirantado a una normal femenina, porque se quería brindar esa formación para futuros maestros o maestras que pudieran ayudar con la educación de la población cejeña. Fue por mucho tiempo la normal y después, como fue creciendo la institución educativa María Josefa Marulanda en su primaria, a solicitud de los padres de familia, dijeron que qué tan bueno hacer una sede de bachillerato privada. Y así fue como inició el colegio como tal, fue creciendo, o sea, las niñas, porque primero era femenino, de la institución educativa María Josefa Marulanda, terminaban su primaria y pasaban aquí al bachillerato al Colegio María Auxiliadora. Sin embargo, como fue creciendo y ya también por las diversas políticas, se puso una institución privada y la otra pública, entonces ya este colegio siguió creciendo y ya tuvo su propia primaria, que es lo que conocemos hoy en día. Continuamos en el sector El Tambo de la Ceja del Tambo. Estos son los programas que a través de Tradiciones ustedes pueden ver cada 8 días. Me encuentro con el padre John Freddy Córdoba, que nació en este sector y que nos va a contar un poco la historia de cuando él vivía por acá. Bienvenido, padre, a Tradiciones. Un abrazo, querido don Jair, amados televidentes, nuestros queridos camarógrafos que nos acompañan, Sebastián, Santiago, don Rodrigo y toda la familia Mundo Más, y donde llega este programa tan especial Tradiciones, porque le cuento, don Jair, que estoy volviendo con usted a conocer La Ceja y a ver la riqueza que hay en cada uno de los barrios, el liderazgo, tantas cosas tan bonitas, don Jair, que a pesar de que La Ceja ha crecido tanto, pues todavía se conservan cosas muy bonitas en los sectores. Bienvenidos al Tambo, un sector demasiado tradicional en el municipio de La Ceja, sobre todo porque tiene un indicativo muy de la educación, porque este sector alberga el famoso Colegio María Auxiliadora, que era normal, que era de puras niñas y las niñas más bonitas del pueblo, y está el Colegio de los Padres Salesianos, donde yo hice mi bachillerato, y estamos aquí en la casa paterna de nuestros abuelos, en el caso mío de los abuelos maternos, Joaquín Pablo y Rosa María, que mi abuelo Joaquín Pablo soñaba con esta casa en el Tambo, hasta que se cristalizó y consiguió esta casita en el Tambo, que hace muchísimos años era única en este espacio donde está. No habían casas alrededor, la manga del frente era totalmente despejada, donde elevábamos cometas y jugábamos fútbol. No existía llanos del Tambo, todo eran puras mangas, un paisaje impresionante.
Y todavía recuerdo algunos de los habitantes que a los que hemos conocido el Tambo nos resuena en el corazón. Por acá estaba Minguito, por ejemplo, el joyero, las tiendas, la casa de Suso Suárez, la casa de don Jaime, la casa de don Heriberto Álvarez, y de este paraje hacia arriba siempre se ubicaba la finca del doctor Chica, y que en los predios del doctor Chica estaba la escuela del Tambo. Entonces de verdad que era un paraje espectacular. Yo recuerdo que era casi un misterio Coconí, que Coconí era como ya al final del Tambo, empezando a salir hacia Abejorral, que creo que ahora hay un restaurante, después nos pagan la cuña, creo que es La Berraquera, Sí. algo así. Y eso era un misterio para nosotros los que vivíamos en el Tambo, porque incluso abajo de Coconí estaba Fuente Vieja, que llamábamos el lugar como la finca de los mafiosos. Supuestamente ahí venían, eran mafiosos. Entonces eran sectores impenetrables para nosotros, que siempre vimos, que siempre caminamos, pero de verdad es una alegría con don Jair y con ustedes, amados televidentes, recordar que el Tambo fue mi niñez, fue mi adolescencia. Aquí en esta casa fue mi recepción cuando me hice diácono, y de aquí, de esta casa, salí para la ordenación sacerdotal. La historia contada por los mayores y por las personas que son nacidas acá en el municipio de La Ceja del Tambo. Recuerde que estamos recorriendo los diferentes barrios y sectores. El Tambo, me dijo usted varias cosas ahí, padre. Este restaurante que acaba usted de mencionar queda antes de la perfumería. Antes de la perfumería, sí señor, ahí está la entrada, que era la finca del doctor Óscar Peña Alzate, que le hizo tanto bien al municipio de La Ceja y siempre fue marcado como la finca del doctor Óscar Peña, que uno lo veía pasar. Y lógicamente la perfumería, que era un punto de referencia muy bonito, donde empezó la escuela, porque allá fue donde empezó la escuela del Tambo, en la perfumería con la profesora Aurora. Con Aurorita, que ya la hemos entrevistado. Ahí nos contaba ella, la vez que la entrevistamos, había unas posadas de arriero, porque este era el camino de Herradura hacia Abejorral y hacia estas poblaciones cercanas de La Ceja del Tambo. Sí, incluso esa casa conserva esa estructura tan bonita como de albergar personas, de recibir personas, el lugar donde estaban las bestias, los comederos y demás. Allí sí que toca la historia de frente y toda esa historia de arriería, y siempre a uno desde niño le hablaron de la perfumería, toda la vida, y qué bonito cuando uno pasa y todavía ve el nombre, todavía ve el color rojo, que a mí personalmente me genera nostalgia, pero bonita, nostalgia de esa ceja que usted muestra en los programas de tradiciones, porque no podemos perder esa historia tan bonita y saber nuestros orígenes, saber de dónde venimos. Bueno, hace años era el camino de Herradura hacia Abejorral, hacia el corregimiento San José. Cuando usted estaba niño, ¿cómo era este sector? Pues ya nos contó de las casas que habían, pero me imagino que esto era todavía caminos de herradura, todavía pues era en piedra. Lo primero, don Jair, es que uno por aquí se sentía lejos del pueblo. O sea, si a uno la mamá le decía vaya al Tambo, uno decía no, eso es un programa de toda la tarde, eso es un paseo, porque efectivamente era totalmente despejado, no habían construcciones sino puras mangas, y el camino era totalmente destapado. Entonces cuando pasaban las chivas que iban para las veredas, los polveros que se levantaban, y mucho cuidado, mi hijo, cuidado que no lo vaya a pisar un carro por allá, por ese camino, pero era una alegría y un gozo subir al Tambo. Es que vamos a subir al Tambo, y uno lo veía lejísimos, y uno llegaba como hasta el paraje donde estaba la Santa Cruz, en Cuatro Esquinas. Ahí había una cruz muy grande de cemento, todavía la recuerdo, entre azul y blanca, y rodeada por un cerco de cemento muy bonito.
Y uno ahí ya decía, hasta aquí llegó el pueblo. De aquí para arriba vamos es para la vereda. Y uno empezaba a subir, se encontraba con una que otra casa. Recuerdo el pasaje de la casa de los chascarales. Los chascarales era propiamente al entrar a la aldea. Y al fondo de la aldea había una finca que toda la vida se llamó también de los mafiosos, porque era la finca Horizontes. Era donde venían los Ochoa. Y fue la primera vez que yo de niño vi pólvora americana, porque ellos tiraron pólvora allá una noche que todo el pueblo salió a mirar qué era lo que estaba pasando, porque sentíamos explosiones, salimos a asomarnos y el cielo hermosísimo, con una pólvora en la tierra de la pólvora nunca vista, una pólvora espectacular. Entonces la gente decía, eso fue en la finca de los mafiosos, y eso era de los chascarales hacia adentro, donde está el Centro de Integración Ciudadana, ahí comenzaba la finca de los mafiosos. Y luego seguíamos subiendo, nos encontrábamos con los salesianos, el colegio de los salesianos, luego las hermanas salesianas, y empezaba propiamente el tambo, con la entrada a la parcelación El Tambo, donde en estos días ya se ubica una unidad residencial muy bonita, y luego seguíamos hasta llegar a la casa del abuelo. Uno aquí ya se sentía lejos, y si caminaba mucho más, ya se sentía en Abejorral. Ya vamos a llegar a Abejorral, y empezábamos a subir, y nos encontrábamos con la escuelita, donde fue profesora mi tía Teresa, que es la propietaria propiamente de esta casa donde estábamos, que ella es la que siguió con el legado de nuestros abuelos. Y ella fue de la famosa profesora, formó la generación de este tambo. Ahorita muchos son profesionales, gente muy buena, que pasaron por las manos de la profesora Teresa. Y de ahí para arriba, don Jair, ya échese la bendición, porque ya va es para Abejorral, o va para San José. Inhóspitos los caminos, totalmente destapados, y eso ya para uno eran palabras mayores. Estábamos lejísimos. Claro, y me hace usted acordar a esa época de la niñez, aunque usted está pues mucho más joven, pero ustedes viviendo en este sector que era una vereda, la vereda del Tambo de la Ceja, que quedaba tan retirada de la zona urbana, y que había esas fincas de los mafiosos, como los llamaban, de los ricos, que venían los fines de semana, en diciembre lo invitaban a uno a hacer las novenas del Niño Jesús, y eso era un programa muy especial. Uno pues casi que la agenda la tenía copada, porque la novena en la finca del doctor, en la otra finca. Sí, doctor, eso era, sí, don Jair, eso era famoso el ir a las novenas, primero porque como ellos eran los famosos mafiosos, y ellos tenían como algún contacto con Estados Unidos, que para uno era un misterio totalmente. Entonces cualquier carrito que le traían a uno, eso era de Estados Unidos. Entonces uno procuraba pasar toda la tarde y hasta muy avanzada la noche en novenas, en las novenas de Navidad. Y yo recuerdo que mi abuelo ponía esta casa hermosísima, los bombillos grandes que calentaban, que eran con soques de caucho. Cuando uno pensaba eso hacía corto, empezaba a echar humo, pero él alumbraba todo el frente de bombillos de colores. El famoso pesebre de musgo, la paila de cobre de la natilla, y para hacer el arequipe, y mi abuela hacía las mejores empanadas de este tambo. Y compartían la famosa Nochebuena. Vaya, lleve la Nochebuena donde doña Ligia, una santa mujer que vivía aquí atrás, que es abuela de músicos, de muchachos que están en la banda sinfónica, que era la esposa de don Marcos Álvarez, un señor de los caballeros y señores de por acá, de este sector. Entonces, claro, uno se movía entre esos sitios. Y un dato muy interesante, doña Ligia era la señora que nos componía los brazos, los pies, las espaldas, de los golpes que nos dábamos jugando fútbol o una caída de una bicicleta. Y como aquí en La Ceja está el seminario, Cristo Sacerdote y el Mies, y allá venían los muchachos a que doña Ligia los sobara. Y doña Ligia lo cuadraba a uno. Doña Ligia, ¿qué le debo? Rece un Padre Nuestro por mí. Esas fueron las santas mujeres de este sector. Y don Marcos,
Es una belleza recordar eso, don Jair, y usted nos ayuda a hacer esa reminiscencia, agradecerle a Dios y sentirnos orgullosos de verdad de haber vivido en el Tambo. O sea que algo también bueno que tenían ustedes, que enseguida vivía la señora que componía, es que se llamaba, ¿cierto? Que componía, yo no me explico esa señora de dónde acaba esa fuerza, hermano. Una señora tan sencilla, tan hermosa, Que con fue esas que le manitos, levantó una cuerda. que es una cuerda, que nos levantó una cuerda y empezaba a sobar con bacol. Era con bacol, el tarro verde, y empezaba a sobar y era conversando. Yo no sabía esa señora de dónde acaba esa fuerza, hermano, para cuadrarle la cuerdita. Y si era tobillo, peor, hermano. Yo subía muy desbaratado donde ella, porque yo me disfruté mucho la infancia y la juventud, y varias veces me desbaraté, y doña Ligia fue la que me cuadró, y aún siendo seminarista. Y como seminarista le traía a mis compañeros que se dañaban, como decíamos, se dañó jugando fútbol, a doña Ligia de este sector del Tambo. Eran personas que marcaban el sector del Tambo. Uno sabía, doña Ligia sabía por dónde era, Heriberto Álvarez sabía por dónde era, don Suso Álvarez, el joyero, las tiendas, uno sabía más o menos por dónde se ubicaba de lo que estaban hablando. Y los muchachos de su generación, ¿jugaba fútbol con ellos? Pues lo primero, don Jair, es que mis primos, es que aquí vivía un batallón. Aquí vivía un batallón, entonces mis primos ya éramos casi un equipo de fútbol. Entonces jugábamos al frente con Juan Carlos, con Chepe, con Rafa, con Conrado, con Darío, y cuando venían los primos de Medellín, que eso era otro acontecimiento que era casi un mito. Que traían cositas las tías. Es que al tío le decimos el tío Carrielito, porque traía un carrielito y traía billeticos planchaditos. Y a uno le decían, está Hernán en el Tambo. Ave María, don Jair, vamos para el Tambo, porque el tío Hernán algún billetico planchadito le daba a uno. Y aquí pasábamos las tardes, don Jair. Aquí atrás teníamos un guayabo de Freijoa que daba cosechas cada rato. Y a veces cuando venía la guayaba con gusano era mejor. Entonces nos comíamos todos esos gusanos. El abuelo labraba la tierra aquí atrás, un cultivo hermosísimo y un palo de aguacates que cuando daba cosechas, a sus 11 hijos, incluyendo las 2 monjas, les mandaba aguacates. Entonces en el Tambo hay aguacates, que la abuela hizo buñuelos, que la abuela hizo empanadas, eche para el Tambo. Entonces, don Jair, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nos formamos, aquí oramos. Y cuando yo paso a veces por el Tambo, don Jair, recuerdo la canción Ya no vive nadie en ella. Eso da nostalgia. Y a la orilla del camino, silenciosa está la casa. Porque los que viven acá, que es un señor muy querido, Fabio, el esposo de Tere, es casi un ermitaño. El hombre ha sido ermitaño desde joven. Y las ventanas, las puertas se mantienen cerraditas. Entonces uno pasa y se viene esa canción. Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino, silenciosa está la casa, pero está. Las acacias. Las acacias. Bueno, padre, usted me habla de sus abuelos. ¿Eran sus abuelos maternos los de esta casa? Sí, señor. Cuénteme un poquito más de sus abuelos. ¿Qué hacían ellos? Pues sobre todo su abuelo, porque en esa época las abuelas eran las de la casa. ¿Sabe por qué lo aprecio tanto yo a usted, don Jair? Lo primero por sus temas de arriería, porque mi abuelo era arriero. Mi abuelo era arriero y fue nómada. Él vivió por La Unión, él vivió por Sonsón, él vivió por El Guayco, él vivió por Pantanillo, hasta que se asentó aquí en La Ceja, pero mi abuelo era un arriero y fue agricultor y mucho tiempo tuvo sus vaquitas y mucho tiempo con su asadón en el hombro y era el hombre de las historias. Yo lo que más lamento, don Jair, no fue haber grabado al abuelo. Cuando nos sentábamos aquí y él arrancaba a contar las historias de arriería y los mitos de arriería y agregue lo antioqueño, la exageración, que uno ya después no se acostaba muerto de miedo porque sí iba a ser realidad lo que el abuelo contó, de cómo la yegua amaneció con la crin llena de trenzas y la cola también. Entonces todas esas historias eran las que él nos contaba, pero era un arriero de apellido Bedoya Echeverri.
Y mi abuela Rosa María, que era su parcera, su amor del alma, conformaron un hogar que dio origen a 11 hijos, 11 buenos cristianos y honrados ciudadanos. A mí lo que más me enorgullece es ver el testimonio de vida de mis tíos y de mis tías. Y entre ese grupo, 2 religiosas, una de vida contemplativa, que ya superó las bodas de oro detrás de las rejas, en vida contemplativa. Tía suya. Tía mía, hermana de mi mamá. Y luego está la hermana Margarita, que es esclava de Cristo Rey, ya con bodas de oro también. Y de ahí nos vinimos 2 sacerdotes, el padre Juan Carlos Orozco, que vive aquí en esta casa y presta su servicio sacerdotal en el santuario, y el padre John Freddy Córdoba, que algunos conocen al padre John Freddy. Gracias a Dios que esta casta pertenecemos a una casta de santos, a una familia muy bonita que nos compromete. Yo creo que al padre Juan Carlos y a mí nos mueve el testimonio de esos 2 viejos, que eran de misa diaria, don Jair, desde aquí del Tambo al parque, a la misa. Y luego, cuando ya los padres salesianos abrieron un poco su capilla, empezaron a ir a la misa de los salesianos, pero eran de misa diaria, de rosario diario, y la banqueta de la cocina, la banqueta del corredor, el taburete del abuelo, y todos los días frijoles, don Jair. Si usted quería frijoles, suba donde la abuela, que allá hay frijoles, y con coles. Frijoles con coles. Con coles. O sea, era una familia tradicional, antioqueña, que fue muy nómada, porque que el uno nació en La Unión, que el otro nació en Pantanillo, que el otro nació en La Ceja. Ellos caminaron mucho, hasta que se asentaron en La Ceja, pero con las raíces cejeñas, totalmente. Ellos son cejeños, pero... Y nosotros tenemos una expresión que decía mucho mi abuela: ¿cómo éramos de pobres? ¿Cómo éramos de pobres? Y todavía somos pobres, pero vivimos felices, felices y felices. Y ellos superaron las bodas de oro matrimoniales. Mi abuelo murió de 86 años y se llevó con mi abuela 2 años. Pero en el caso mío, yo me ordené el 1 de diciembre y mi abuelo murió el 19 de diciembre. O sea, él alcanzó a ver mi ordenación sacerdotal, se la disfrutó, y prácticamente de repente, el 19 de diciembre, después de haber hecho la novena de Navidad, de un infarto fulminante, partió para el cielo. Fue la primera celebración exequial que yo hice, la de mi abuelo. Y recuerdo como si fuera ayer que yo estuve muy firme hasta que cantaron: ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. No, nos devolvió usted por allá a esas épocas bonitas de la colonización antioqueña, de la arriería, y todo lo que nosotros queremos a través de tradiciones mostrarle a cada uno de nuestros televidentes. Yo quiero agradecerle mucho, padre Córdoba, por participar en nuestro programa, por contarle a todos los habitantes de La Ceja y a todos nuestros televidentes de su época de niño acá en el sector del Tambo. Invitemos a todos nuestros televidentes a que siempre estén apreciando toda la programación que tenemos a través de Mundo Más. Don Jair, muchísimas gracias por todo el bien, el aporte cultural, histórico que usted le ha hecho a nuestro municipio, porque por ahí me enteré pues que lo declararon hijo adoptivo de La Ceja. Yo también me uno a esa proclamación. De verdad, don Jair, que a mí me fascina Mundo Más. Amo muchísimo a Mundo Más, y yo los domingos por la tarde no tengo otro programa, otro plan, o los sábados de ver tradiciones. Yo lo seguía a usted, don Jair, desde Acuario, desde los recorridos con Jair. Entonces estamos muy compaginados, don Jair, y como le decía, usted me está volviendo a llevar a conocer La Ceja y a recorrer sitios que ya prácticamente no conozco. Amemos estas producciones y gracias a Dios podemos llegar a otros municipios para contagiarlos de la historia y de lo lindo que es este municipio de La Ceja.